Imagina el miedo. No el miedo a perder una batalla. No el miedo a morir con una espada en la mano. Hablo de un terror primitivo. El tipo de pánico que hace que un lobo huya de su propia guarida. Mira a estas personas. Son los godos. Guerreros orgullosos. Hombres que miden casi 2 metros. Armados con hachas pesadas. Capaces de partir un escudo romano en 2. Son los bárbaros que han aterrorizado las fronteras de Roma durante generaciones. Pero hoy no están atacando. Están suplicando. Están atrapados contra el río Danubio. Detrás de ellos, el agua fría y la frontera romana cerrada. Delante de ellos, en la distancia, columnas de humo negro que suben hasta el cielo. Algo viene detrás de ellos. Algo tan horrible que estos gigantes rubios prefieren arrodillarse ante sus enemigos romanos y pedir esclavitud antes que enfrentarse a lo que se acerca por la espalda. No es un ejército, es una tormenta. Es el fin del mundo conocido. Los romanos los llamaron demonios. La historia los llamó unos. Para entender por qué el Imperio Romano, la superpotencia más grande que el mundo había visto, terminó convertida en cenizas, primero tenemos que viajar 6 años atrás. Y 3.000 kilómetros al este. Año 370 después de Cristo. Las estepas pónticas. Un océano de hierba donde el viento corta como cuchillos. Aquí vivían los alanos, otro pueblo guerrero formidable. Dormían tranquilos porque se sabían fuertes. Hasta que el horizonte cambió. Los cronistas romanos de la época, hombres como Ammiano Marcelino, escribieron sobre ellos con temblores en la pluma. Decían que no eran hombres. Decían que eran el resultado de la unión entre brujas expulsadas y espíritus malignos de los bosques. Su aspecto era diseñado para el terror. Desde bebés, las madres unas vendaban los cráneos de sus hijos para deformarlos, alargándolos hacia arriba, dándoles una apariencia alienígena. Al nacer, los varones no recibían agua, sino que les cortaban las mejillas para que aprendieran a soportar el dolor antes que a mamar. Crecían sin barba, con rostros marcados por cicatrices, piel curtida por el sol y el hielo. Pero lo más aterrador no era su cara, era su simbiosis. Un uno no montaba a caballo, un uno era parte del caballo. Comían sobre la silla de montar, negociaban sobre el caballo, dormían sobre el cuello de la bestia mientras ésta pastaba. Incluso, según la leyenda, guardaban carne cruda bajo la silla de montar para que el calor y el sudor del animal la cocinaran durante el día. Eran nómadas en el sentido más puro. Sin casas, sin templos, sin ciudades. Si no tienes un hogar que defender, no tienes un punto débil. Eres viento, y no puedes matar al viento con una espada. Pero su verdadera magia negra no era su aspecto, era su tecnología. Mientras Roma confiaba en el acero y la infantería pesada, los hunos trajeron el arma de destrucción masiva de la antigüedad. El arco compuesto asimétrico. No era un simple trozo de madera. Era una obra de ingeniería biomecánica. Hecho de capas de madera flexible, cuerno de animal para la compresión y tendones para la tensión, todo pegado con colas animales especiales que tardaban años en secar. El resultado era un arma pequeña, manejable desde el caballo, pero con una potencia letal. Podía atravesar una cota de malla a 100 metros. Y lo peor no era la potencia, era la cadencia. Un jinete uno podía disparar una docena de flechas en lo que un soldado romano tardaba en recargar su jabalina. Imagina una lluvia de muerte que cae del cielo antes de que pueda siquiera ver al enemigo. Los alanos fueron los primeros en caer. No hubo batalla real. Los hunos no chocaban. Se acercaban, disparaban una nube de flechas, y cuando los alanos intentaban cargar, los hunos fingían huir. Era la táctica de la retirada fingida. Los alanos, creyendo los cobardes, rompían la formación para perseguirlos.
Y en ese momento, el jinete uno se giraba en la silla, disparando hacia atrás con precisión quirúrgica. El disparo parto. Los alanos fueron borrados del mapa. Los supervivientes fueron absorbidos. Porque así funcionaba la Horda Una. O mueres, o te unes. Era una bola de nieve hecha de sangre. La noticia corrió más rápido que los caballos. Vienen. Nadie puede detenerlos. El pánico es contagioso. Y aquí volvemos al río Danubio. Año 376. Los godos, liderados por Fritigerno, llegan a la frontera romana. Son decenas de miles. Hombres, mujeres, ancianos. Están desesperados. Miran al otro lado del río y ven las torres de vigilancia romanas, las armaduras brillantes de los legionarios. Ven la civilización. Ven la salvación. Envían embajadores al emperador romano de Oriente, Valente. Valente está en Antioquía, a kilómetros de distancia. Cuando recibe el mensaje, no ve una crisis humanitaria. Ve una oportunidad de negocio. Piensa como un político romano decadente. Miles de bárbaros desesperados. Si los dejo entrar, puedo reclutar a los hombres para mi ejército por poco dinero y cobrar impuestos a sus familias. Es mano de obra barata. Es oro gratis. Valente comete el error que condenará a su imperio. Da la orden, dejadlos cruzar. Dog meat for the child, take it. My son for this, it's all I have. The deal is done. Take him. Fue una operación logística de pesadilla. Los romanos no tenían suficientes barcos. Muchos godos se ahogaron, pero lo peor estaba por llegar. Una vez en suelo romano, en la provincia de Moesia, los godos esperaban comida y refugio. ¿Qué encontraron? Corrupción. Los comandantes romanos locales, Lupicino y Máximo, vieron una oportunidad para enriquecerse. Retuvieron los suministros de comida enviados por el emperador y los vendieron en el mercado negro. La historia nos cuenta detalles que revuelven el estómago. Los romanos obligaron a los godos a vender a sus propios hijos como esclavos a cambio de carne de perro. Un perro por un niño. El orgullo de los guerreros godos se estaba rompiendo, pero no por miedo, sino por hambre y rabia. Mientras tanto, al otro lado del río, los hunos observaban. No tenían prisa. Habían empujado a los godos dentro de la jaula romana. Ahora solo tenían que esperar a que la jaula explotara. La tensión en el campamento de refugiados era insoportable. 100.000 personas hambrientas y armadas, viendo cómo los romanos se burlaban de ellos. Fritigerno intentó mantener la paz. Sabía que una guerra contra Roma era un suicidio. Pero Roma no le dio opción. En un banquete diplomático, los generales romanos intentaron asesinar a los líderes godos. Fue la gota que colmó el vaso. Fritigerno escapó del banquete, salió a la calle, montó en su caballo y gritó a su pueblo. No gritó pidiendo huir. Gritó pidiendo sangre. Los godos empezaron a quemar las villas romanas. Saquearon los graneros. Mataron a los recaudadores de impuestos. Lo que empezó como una crisis migratoria se convirtió en una invasión total desde dentro de las fronteras. El emperador Valente, furioso, marchó con su ejército de élite para aplastar la rebelión. Estaba seguro de la victoria. Al fin y al cabo, eran bárbaros desorganizados, ¿verdad? Valente no quiso esperar refuerzos de Occidente. Quería la gloria para él solo. Llevó a las legiones romanas a una llanura ardiente cerca de la ciudad de Adrianópolis. Era un día de agosto, 40 grados a la sombra. Los romanos marcharon durante horas bajo el sol, con armaduras pesadas, sin agua. Cuando llegaron frente a los godos, estaban exhaustos. Y entonces, Fritigerno hizo algo brillante. Prendió fuego a la hierba seca alrededor de los romanos. El humo les asfixiaba. El calor era insoportable. Y justo en ese momento, cuando los romanos estaban ciegos por el humo y locos de sed, llegó la caballería goda que estaba forrajeando lejos.
Fue una masacre. La batalla de Adrianópolis. El peor desastre romano en siglos. 2/3 del ejército imperial fueron aniquilados. El emperador Valente murió en la batalla. Nunca encontraron su cuerpo. Se dice que huyó a una granja cercana y los godos, sin saber que el emperador estaba dentro, la quemaron con el vivo. Roma había perdido un emperador. Había perdido su ejército invencible. Y había perdido el miedo que imponía a sus enemigos. Pero lo más aterrador para los supervivientes romanos no eran los godos que acababan de vencerlos. Lo aterrador era recordar por qué los godos estaban allí en primer lugar. Los godos no luchaban por conquista, luchaban por miedo. Habían destruido al ejército romano solo para poder seguir huyendo. Si los godos, que acababan de matar a un emperador romano, estaban tan aterrorizados, ¿qué demonios venía detrás de ellos? La puerta estaba abierta. La barrera del Danubio había caído. Y desde las sombras del este, los hunos olieron la sangre. Ya no se trataba de empujar a otros pueblos. Ahora, venían a por el premio mayor. Venían a por Roma. El polvo de Adrianópolis se asentó. Los huesos de los romanos blanquearon al sol. Y el mundo, ingenuamente, pensó que lo peor había pasado. Se equivocaban. Han pasado casi 60 años desde que los hunos cruzaron el Volga. Ya no son una horda de refugiados salvajes buscando pastos. Han evolucionado. Han aprendido. Han absorbido a cada tribu que han derrotado. Ostrogodos, alanos, gepidos. Ahora son un imperio sin ciudades de piedra, sin senados, sin leyes escritas. Un imperio de sangre y hierro, mantenido unido por el miedo y el oro. En el año 434, el cielo de Panonia se oscurece. El gran rey Rugila, el hombre que unió a las tribus, ha muerto. Se dice que fue fulminado por un rayo mientras devastaba Tracia. Los chamanes leen las entrañas de los caballos sacrificados. El mensaje de los dioses es claro. El poder debe pasar a la siguiente generación. A 2 hermanos. Bleda y Atila, hijos del príncipe Munizuk, sobrinos del rey muerto. La sangre real corre por sus venas, pero no podrían ser más diferentes. Bleda es el hermano mayor. Es un hombre de apetitos. Le gusta el oro de Roma, le gusta el vino dulce de Grecia, le gustan las mujeres capturadas y las cacerías fáciles. Bleda ve el imperio como su patio de recreo personal. Para él, la guerra es solo un medio para conseguir más lujos. Ríe fuerte. Es carismático a su manera brutal. Un rey bárbaro clásico. Pero a su lado hay una sombra. Atila. El nombre significa padrecito en gótico, o quizás hacer en las lenguas túrquicas. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí saben es que cuando Atila entra en una tienda, la temperatura baja a 10 grados. No bebe en exceso. No se adorna con oro robado. Come carne en platos de madera mientras sus generales comen en plata. Sus ojos son pequeños, profundos, y se mueven constantemente, analizando, calculando debilidades. Bleda quiere ser rico. Atila quiere ser un dios. Durante los primeros años, los hermanos gobiernan juntos. Una diarquía inestable. La doble corona de los hunos. Roma respira aliviada. Piensan que 2 reyes significan debilidad, división, guerra civil. El emperador de Oriente, Teodosio II, desde su palacio de mármol en Constantinopla, cree que puede comprarlos. Envía embajadores para renovar la paz. Piensa que está tratando con bárbaros ignorantes a los que puede deslumbrar con seda y retórica. Llega el momento de la negociación. El Tratado de Margus. Es una escena que define el cambio de poder en el mundo antiguo. Los diplomáticos romanos, Plinta y Epígenes, llegan al lugar acordado. Han preparado sillas plegables, un toldo para el sol, escribas con pergaminos. Esperan que los reyes hunos desmonten,
Se sienten y hablen como hombres civilizados. Los romanos esperan. El silencio se vuelve incómodo. El sol les da en la cara. Los unos no se mueven. Atila rompe el silencio, pero no desmonta. Mira al cónsul romano a los ojos y le dice, con una calma aterradora: un uno nace en el caballo, vive en el caballo y muere en el caballo. Si queréis hablar, hablad hacia arriba. Es una humillación calculada. Para negociar, los romanos tienen que quedarse de pie en el barro, mirando hacia arriba como sirvientes, mientras Bleda y Atila los miran desde sus monturas como dioses. La psicología del poder ha cambiado. Roma ya no dicta las reglas. Las condiciones son brutales. No es un tratado, es una extorsión. 1. Roma debe devolver a todos los refugiados hunos que huyeron al imperio. Atila no tolera traidores. Los quiere de vuelta para empalarlos. 2. El tributo anual de oro se duplica. 700 libras de oro. Cada año. 3. Roma no puede aliarse con enemigos de los hunos. Bleda sonríe. Está pensando en todo lo que podrá comprar con ese oro. Atila no sonríe. Está mirando cómo los romanos tragan saliva, cómo les tiemblan las manos al firmar. Está aprendiendo que Roma es un gigante con pies de barro. Caravan, move out! To the steps! Gold secure. Onward. Eyes open. Bandits ahead. We'll be ready. Durante los siguientes años, la paz se mantiene, más o menos. Bleda disfruta de la riqueza. Organiza banquetes interminables. Se vuelve gordo y complaciente. Tiene un enano moro llamado Cercon que le hace reír en las fiestas. Pero Atila no ríe. Atila viaja a los rincones más lejanos del imperio. Habla con los jefes de clan. Revisa las armas. Entrena a los jóvenes. Se está forjando una lealtad que no es hacia la corona, sino hacia él. La tensión entre los hermanos crece como una mala hierba. Bleda empieza a ver la ambición en los ojos de Atila. Atila empieza a ver la debilidad en la barriga de Bleda. En la cultura una, el poder es para el más fuerte. Y un lobo con dos cabezas no puede cazar. Se muerde a sí mismo. Año 445 después de Cristo. Han pasado 11 años de gobierno conjunto. Demasiado tiempo. La historia oficial es confusa. Algunos dicen que fue durante una cacería. Otros dicen que fue una conspiración en el campamento. Pero la versión más dramática, la que cuentan las leyendas góticas, nos lleva al bosque. Bleda y Atila salen a cazar. Bleda va delante, ruidoso, quizás un poco bebido, persiguiendo un jabalí. Se siente seguro. Es el hermano mayor. Es el rey. Se alejan de la guardia. Se adentran en la espesura. El sonido del campamento desaparece. Solo queda el viento en las hojas y la respiración de los caballos. Atila acaricia la empuñadura de su espada. No es una decisión impulsiva. Lo ha planeado durante años. Sabe que mientras Bleda viva, los hunos serán mercenarios de Roma, pagados para no atacar. Atila quiere ser el conquistador de Roma. Y Bleda es el freno. Bleda se detiene. Se gira, quizás para hacer una broma sobre el jabalí que se escapó. Ve a Atila. Y por primera vez en su vida, ve la verdad. La sonrisa de Bleda se congela. No hay palabras. No hay duelo honorable. No vemos el cuerpo caer. Solo vemos los ojos de Atila. Fríos. Impasibles. Como los de un tiburón. Ha matado a su propia sangre. El tabú supremo. Pero para él, no es un crimen. Es una cirugía necesaria. Ha extirpado la parte débil del imperio. El campamento calla. Miles de guerreros miran. Ven el caballo sin jinete. Ven la sangre seca en la túnica de Atila. Nadie pregunta qué ha pasado. Nadie pregunta dónde está Bleda. Nadie se atreve. Atila desmonta. Mira a sus generales. Bleda ha sufrido un accidente, dice. Su voz es tranquila, pero resuena como un trueno. Ahora, solo hay una voz. Solo hay una voluntad. Con Bleda muerto,
las cadenas se rompen. Atila centraliza el poder de una forma que ningún rey uno había hecho antes. Ejecuta a los partidarios de Bleda. Envía a su propio hijo a la corte romana como espía, no como rehén. Y entonces sucede el milagro, o la maldición. Hey, look what I found! Hurry, we must go! Faster, it's important! Un día, un pastor nota que una de sus vacas cojea. Sigue el rastro de sangre en la hierba y encuentra algo sobresaliendo de la tierra. Una punta de hierro antigua, oxidada, vibrando con una energía extraña. Excava. La espada de Marte. La legendaria espada del dios de la guerra, perdida hacía siglos. El pastor se la lleva a Atila. Atila la toma en sus manos. La limpia. La levanta hacia el cielo. Es el golpe de propaganda perfecto. Atila proclama que los dioses lo han elegido. Él no es solo un rey. Es el dueño legítimo del mundo entero. Quien posee la espada de Marte tiene el destino de las batallas en su mano, dice. Ahora tiene el ejército, tiene el poder absoluto, y tiene el mandato divino. El tiempo de las negociaciones ha terminado. El tiempo de Bleda y sus banquetes ha muerto. Atila mira el mapa de Europa, y no ve fronteras. Ve presas. En Constantinopla, los espías romanos envían mensajes desesperados. El lobo ha despertado hambriento. Pero es demasiado tarde. Atila no quiere oro. Quiere ver el mundo arder. Y tiene la antorcha lista. La espada de Marte apuntó al sur, y el infierno la siguió. Atila no declaró la guerra, simplemente la desató. Imagina un tsunami, pero hecho de carne, hierro y furia. 70 ciudades romanas. 70 bastiones de civilizaciones borradas del mapa en cuestión de meses. No fue una conquista, fue una cacería. La ciudad de Naissus, lugar de nacimiento del gran Constantino, fue la primera advertencia. Cuando los embajadores romanos llegaron años después para intentar negociar, todavía no podían entrar en la ciudad. ¿Por qué? Porque el olor a muerte era tan fuerte que los caballos se negaban a avanzar. Prisco, el historiador que viajaba con ellos, escribió: tuvimos que acampar lejos del río, porque las orillas estaban cubiertas de huesos humanos blanqueados por el sol. Atila no quería gobernar esas ciudades. Quería enviar un mensaje: vuestros muros no os protegerán. Y así, la marea negra llegó a su destino final. Constantinopla, la joya del mundo, la nueva Roma, protegida por las murallas más formidables jamás construidas. 3 capas de defensa, fosos, torres gigantescas. Atila se detuvo frente a ellas. Por primera vez, el bárbaro encontró algo que no podía matar. Los hunos eran maestros del campo abierto, genios de la caballería, pero no eran ingenieros. No tenían catapultas capaces de romper esa piedra. No tenían paciencia para un asedio de 10 años. Dentro de la ciudad, el emperador Teodosio II temblaba, pero sabía que estaba seguro, físicamente. Sin embargo, Atila tenía otra arma: el miedo. Atila rodeó la ciudad, cortó los suministros, y esperó. Si no puedo entrar, pensó, haré que paguéis por salir. La negociación fue humillante. Para que Atila se fuera, el Imperio de Oriente tuvo que vaciar sus arcas. 6.000 libras de oro de pago inmediato. Y el tributo anual se triplicó otra vez. La economía romana colapsó para pagar la paz. Atila se dio la vuelta, con sus carros gimiendo bajo el peso del tesoro más grande de la historia bárbara. Había sangrado a Oriente hasta dejarlo seco. Pero el destino es caprichoso. Justo cuando parecía que Atila se retiraría a sus estepas a disfrutar de su botín, ocurrió el giro de guión más absurdo y fatal de la antigüedad. Todo empezó con una carta de amor, o mejor dicho, una carta de odio.
They will not silence me. This treachery ends now. Honoria, hermana del emperador de Occidente, Valentiniano III. Una mujer atrapada en una jaula de oro. Su hermano, el emperador, era un hombre paranoico y débil. Para evitar que Honoria tuviera hijos que pudieran reclamar el trono, la mantuvo soltera a la fuerza. Y cuando se cansó de sus escándalos, la obligó a comprometerse con un senador viejo y aburrido al que ella detestaba. Honoria estaba desesperada. Quería vengarse de su hermano. Quería libertad. Y en su furia, miró al mapa y buscó al hombre más poderoso y peligroso del mundo. Envió a un eunuco de confianza en secreto. Cruzó las líneas enemigas. Llegó al campamento de Atila. Le entregó un mensaje y un anillo personal de Honoria. La carta decía: «Sálvame de este matrimonio odioso». Atila miró el anillo. Miró al eunuco. Y luego, una sonrisa lenta y terrible se dibujó en su rostro. Cualquier otro hombre habría visto una petición de ayuda. Atila vio una oportunidad legal. En la ley romana, enviar un anillo podía interpretarse como una propuesta de compromiso. «Sálvame», pensó Atila. «No, querida, me estás pidiendo que sea tu esposo». La mente de Atila funcionaba rápido. Si se casaba con Honoria, se convertía en cuñado del emperador. Y como tal, tenía derecho a una dote. ¿Qué dote pidió? Envió una carta a Valentiniano III. «Acepto la propuesta de tu hermana. Y como dote, reclamo la mitad de tu imperio. La mitad del imperio romano de Occidente. La Galia, España, parte de Italia. Todo por un anillo». El pánico en Rávena fue total. Valentiniano descubrió la traición de su hermana. Quería ejecutarla allí mismo. Solo la intervención de su madre, Gala Placidia, salvó la vida de Honoria. Pero el daño estaba hecho. El emperador respondió a Atila: «Es un malentendido. Honoria está loca. El anillo no significa nada. No habrá boda». Atila no aceptó el no. Ya no miraba a Constantinopla. Oriente estaba seco, ya no tenía oro. Pero Occidente era rico, débil y ahora tenía una causa justa para invadirlo. No era una invasión bárbara, era una disputa familiar. Iba a rescatar a su prometida. Año 451 después de Cristo. La maquinaria de guerra más grande que Europa había visto se puso en marcha. Se estima que 500.000 de hombres, aunque las cifras antiguas exageran, era una fuerza colosal. Atila giró su caballo hacia el oeste, hacia el Rin, hacia la Galia, lo que hoy es Francia. Las ciudades de la Galia empezaron a caer como fichas de dominó. Treveris, saqueada. Metz, quemada hasta los cimientos la víspera de Pascua. Reims, destruida. La leyenda dice que en París, una joven monja llamada Genoveva, Santa Genoveva, convenció a la gente de rezar en lugar de huir. Milagrosamente, Atila pasó de largo. Pero no fue un milagro, fue estrategia. Atila buscaba las ciudades ricas, las rutas principales. El terror psicológico era su vanguardia. Se decía que la hierba no volvía a crecer donde pisaba el caballo de Atila. Los refugiados colapsaban los caminos hacia el sur, contando historias de monstruos que bebían sangre y comían corazones crudos. Pero Atila tenía un destino en mente. Orleans. Orleans era la llave. Si Atila tomaba Orleans, podía cruzar el río Loira y entrar en el corazón del reino visigodo. Quería dividir a sus enemigos y destruirlos uno por uno. Dentro de Orleans, el obispo Aniano animaba a los defensores. «Resistid», les decía. «Dios enviará ayuda». Pero los arietes hunos ya golpeaban las puertas. Las murallas temblaban. Los hunos ya estaban colocando las escaleras. La ciudad estaba perdida. Atila saboreaba la victoria. Ya podía ver el humo, podía oler el miedo. Pero entonces, un vigía en la torre más alta de Orleans gritó. No era Dios. Era algo más terrenal, pero igual de milagroso. Eran las águilas.
Aecio, el último de los romanos. El hombre que conocía a Atila mejor que nadie. El hombre que había jugado con él de niño. Había llegado. Y no venía solo. Los visigodos. El rey Teodorico y cabalgaba junto al general romano. El viejo enemigo de Roma se había unido a ella. Era una alianza imposible, nacida de la desesperación absoluta. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Atila vio el polvo, vio los estandartes, entendió al instante lo que pasaba. Había perdido el factor sorpresa. Estaba atrapado en un asedio, con un ejército fresco y masivo viniendo a por su espalda. Si se quedaba en Orleans, sería aplastado contra las murallas. Atila tomó una decisión que define a los grandes generales. No se dejó llevar por el orgullo. Ordenó la retirada. Levantó el sitio de Orleans. Dio la vuelta a su inmenso ejército y empezó a moverse hacia el norte. Hacia las llanuras de Champaña. ¿Estaba huyendo? No. Estaba eligiendo el terreno. Estaba llevando a Aecio a una trampa. Buscaba un lugar plano, abierto, sin bosques, sin colinas. El lugar perfecto para que su caballería pudiera maniobrar y destruir a los aliados. Los campos cataláunicos. Atila detuvo su caballo en el centro de la llanura. Se giró. Vio cómo, en la distancia, el ejército romano godó aparecía en el horizonte, siguiéndolo como un perro de presa. Sabía que esa noche no dormiría. Sabía que al día siguiente, la tierra bebería más sangre que agua. Llamó a sus chamanes. The steam rises, the gods awaken. See the Vespertire. We must divine deeper. ¿Qué dicen los dioses?, preguntó Atila. El chamán mayor levantó la vista, con los ojos blancos de trance. Su voz temblaba. Los dioses dicen que el enemigo sufrirá una gran pérdida. Un rey enemigo morirá. Atila sonrió. Eso era bueno. Pero, continuó el chamán, tú caerás si atacas primero. La sonrisa de Atila desapareció. La profecía era ambigua, peligrosa, pero ya no había vuelta atrás. Los dos ejércitos más grandes de la antigüedad estaban frente a frente. El destino del mundo occidental se iba a decidir en unos pocos kilómetros cuadrados de hierba. Mañana, susurró Atila, acariciando la espada de Marte. Mañana sabremos si los dioses sangran. Los dioses habían hablado. Un rey enemigo moriría. Pero la profecía era un cuchillo de doble filo. Antes de que la sangre empiece a correr, tenemos que conocer al hombre que se atrevió a perseguir a la tormenta. Flavius Aetius. Aecio. La historia lo llamaría el último de los romanos. Pero en el año 451, sus propios soldados lo llamaban algo mucho más peligroso. El hombre que piensa como un uno. Para entender a Aecio, hay que entender su pasado. De niño, fue enviado como rehén a la corte del rey Uno Rugila. No fue un prisionero en una celda, fue un invitado de honor. Creció en las estepas. Aprendió a montar como ellos. Aprendió a disparar el arco compuesto. Aprendió su idioma gutural. Y lo más importante, aprendió cómo pensaban. Allí conoció a un joven príncipe llamado Atila. Comieron juntos. Cabalgaron juntos. Quizás, en otro mundo, habrían sido hermanos. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Ahora, 30 años después, esos dos niños son los comandantes supremos de los ejércitos que van a destruirse mutuamente. Aecio sabía que Roma sola no podía ganar. Las legiones ya no eran lo que eran. Estaban compuestas por mercenarios, germanos, gente cansada de luchar. Necesitaba aliados. Y el único aliado posible era el enemigo histórico de Roma, los visigodos. My sons, the Romans falter. We must unite our tribes. Father, the warriors are ready, and the Goths will follow. Teodorico y odiaba a Roma. Roma había matado a su pueblo, los había traicionado 1000 veces. Cuando Aecio llegó a su campamento para pedir ayuda, Teodorico se rió en su cara. ¿Por qué debería ayudarte, romano?, le dijo. ¿Por qué debería derramar sangre goda para salvar tus ciudades de mármol? Aecio no le ofreció oro, le ofreció la verdad.
Porque cuando Atila termine con nosotros, dijo Aecio, vendrá por vosotros. Y no quedará nadie para ayudaros. Era el argumento definitivo. El miedo a los hunos era más fuerte que el odio a los romanos. Teodorico, el viejo rey, se levantó. Miró a sus hijos, Torismundo y Teodorico el joven. Preparaos, dijo con voz grave. Vamos a cazar. Y así se formó la coalición más extraña de la historia. Romanos, visigodos, alanos, que odiaban a los hunos por haberlos expulsado. Francos, sajones, todos los pueblos que se habían matado entre sí durante siglos, ahora marchaban juntos bajo una misma bandera. La bandera de la supervivencia. La persecución fue brutal. Aecio no les dio respiro. Atila, que nunca había huido, se vio obligado a retroceder. Abandonó el asedio de Orleans. Dejó atrás sus máquinas de asedio. Quería velocidad, pero Aecio conocía el truco. No le dejéis descansar, ordenaba. Si los hunos paran, nos matan. Finalmente, llegaron a la llanura. Los campos cataláunicos, cerca de la actual ciudad de Chalons-en-Champagne. Es una extensión inmensa de terreno llano, perfecta para la caballería. Pero había un detalle geográfico clave. Una colina. Quien controlara esa colina, controlaría la batalla. Era la mañana del 20 de junio del 451. El día del solsticio de verano. El día más largo del año. Los dos ejércitos empezaron a desplegarse. Era un espectáculo aterrador y magnífico. Atila se colocó en el centro. Quería dirigir el golpe decisivo él mismo. Confiaba en que si rompía el centro romano, los flancos colapsarían. Aecio hizo algo brillante y arriesgado. Puso a los alanos en el medio, atrapados entre los romanos y los godos. Si huyen, matadlos, ordenó. Sabía que los alanos podrían traicionarlos y pasarse a Atila. Así que los usó como cebo. Y en el ala derecha, puso a la furia visigoda. La tensión en el aire era eléctrica. Se dice que los caballos estaban tan nerviosos que se mordían entre ellos. Pero antes de que empezara la carnicería, hubo una carrera. Ambos bandos vieron la colina. Ambos corrieron hacia ella. Fue el primer choque. Aecio, más rápido, llegó primero. Sus hombres tomaron la cima. Los hunos intentaron desalojarlos, cargando cuesta arriba, pero fueron rechazados con una lluvia de jabalinas. Primera sangre para Roma. Atila, desde abajo, vio cómo sus hombres caían rodando por la ladera. Se dio cuenta de que había perdido la ventaja táctica. Estaba en terreno llano, sí, pero el enemigo tenía la altura. Reunió a sus comandantes. Sabía que la moral estaba baja. Sus hombres estaban cansados de la retirada. Habían visto caer a sus compañeros en la colina. Empezaban a dudar de la invencibilidad de su rey. Atila necesitaba un discurso. Y vaya si lo dio. Warriors! The Empire trembles before us! Onward, baby! Miradlos, gritó, señalando a los romanos. Se defienden porque tienen miedo. Atacan porque están desesperados. ¿Vais a dejar que un grupo de pueblos que se odian entre sí os derrote? Vosotros sois unos. El mundo es vuestro pasto. Su voz resonaba. Yo lanzaré la primera lanza. Y si alguno de vosotros puede descansar mientras Atila lucha, ese hombre ya está muerto. Era media tarde. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de rojo sangre, como si el universo supiera lo que venía. Atila no esperó más. Dio la orden. La carga no fue contra los romanos de Aecio. Fue directa al centro, directa a los alanos. Atila quería romper la línea por la mitad, dividir al enemigo en dos y luego girar para aplastarlos. La lluvia de flechas cayó sobre los alanos. Escudos levantados. Gritos de dolor. Los caballos caían. Los alanos aguantaron la primera oleada, pero la presión era insoportable. Los ostrogodos de Atila cargaron contra los visigodos de Teodorico. Hermano contra hermano. Sangre contra sangre. La batalla se convirtió en una melee gigante.
El polvo se levantó tanto que, según los cronistas, los hombres luchaban contra fantasmas. No sabías si el hombre que tenías delante era amigo o enemigo hasta que veías el color de su túnica o la forma de su escudo. En el ala derecha, el viejo rey Teodorico animaba a sus godos. Empujad, por vuestros hijos, por vuestras tierras. Pero en el caos, una lanza perdida, o quizás lanzada por un traidor ostrogodo llamado Andag, voló hacia él. Teodorico, el rey de los visigodos, desapareció bajo los cascos de 1000 caballos. Murió pisoteado por su propio ejército que avanzaba. Nadie se dio cuenta al principio, pero su hijo, Torismundo, vio el caballo real vacío. En lugar de pánico, la muerte del rey provocó algo que Atila no esperaba. La ira berserker. Han matado al rey. Muerte a los hunos. Los visigodos, liderados ahora por el príncipe Torismundo, entraron en un frenesí asesino. Dejaron de luchar con táctica. Se lanzaron contra los hunos con una violencia suicida. Atila, en el centro, vio como su flanco izquierdo se desmoronaba. Los visigodos no paraban. Mataban a todo lo que se movía. Estaban girando hacia el centro, hacia él. Y por el otro lado, Aecio y sus romanos, viendo que el centro alaño aguantaba a duras penas, lanzaron su propia carga desde la colina. They seek to encircle us! Hold the line! Atila estaba atrapado. Por primera vez en su vida, el cazador era la presa. Sus hunos empezaron a retroceder. No era una retirada fingida esta vez. Era pánico real. ¡Al campamento!, gritó Atila. ¡Proteged los carros! La noche cayó sobre el campo de batalla. La oscuridad detuvo la matanza, pero no el terror. Atila se refugió tras su círculo de carros. Estaba rodeado. Podía oír los gritos de victoria de los godos y los romanos en la oscuridad. Podía oír cómo buscaban el cuerpo de su rey muerto. Pero Atila no se rendía. «Si entran», dijo Atila con una calma escalofriante, «me quemaré vivo aquí mismo. Ningún romano tendrá el placer de exhibirme en una jaula». Se subió a la pira de sillas. Se sentó en la cima, con su espada en la mano y la antorcha en la otra. Esperando el amanecer. Esperando la muerte. Aecio tenía la victoria en la mano. Solo tenía que dar la orden al amanecer y los hunos serían historia. Atila sería ceniza. Pero la mente de Aecio, esa mente romana y calculadora, empezó a trabajar. Aetius! No delays! The map shows their weakness. Dawn or I go alone! «Vamos a matarlos a todos», gritó Torismundo. «Venganza por mi padre». Aecio miró al joven rey godo, miró el mapa, y pensó, «Si destruyo los hunos hoy, ¿quién detendrá a los visigodos mañana?». Si los hunos desaparecían, los visigodos se convertirían en la nueva superpotencia. Y Roma sería su siguiente víctima. Aecio tomó una decisión que cambiaría la historia. Una decisión fría, política, traicionera. Miró a Torismundo y le mintió. «Tu padre ha muerto, príncipe. Tus hermanos en tu capital van a intentar robarte el trono. Si te quedas aquí a luchar, perderás tu corona. Vete ahora. Asegura tu reino». Torismundo dudó. ¿Venganza o poder? Al final, el miedo a perder su trono pudo más. Aceptó. Al amanecer, Atila esperaba el ataque final. Esperaba el fuego. Pero cuando salió el sol, Atila no se lo podía creer. Era un milagro. O una trampa. Esperó horas. Nadie atacó. El camino hacia el este estaba abierto. Había perdido la batalla. Había perdido miles de hombres. Su aura de invencibilidad estaba rota. Pero estaba vivo. Y un lobo herido es más peligroso que uno sano. «Roma», susurró. «Esto no ha terminado. Volveré. Y la próxima vez, no dejaré ni una piedra sobre otra». Atila escapó. Aecio le dejó ir. Y el mundo contuvo el aliento. La batalla de los campos cataláunicos no fue el final de la guerra. Fue solo el final del primer acto. Atila había sangrado, sí.
Había perdido su aura de invencibilidad, también. Pero un depredador herido es infinitamente más peligroso que uno saciado. Regresó a sus estepas en Panonia. Se lamió las heridas durante el invierno. Reconstruyó su ejército con una velocidad que aterrorizó a los espías romanos. Mientras tanto, en Roma, Aecio celebraba una victoria pírrica. Había salvado la Galia, pero había perdido la confianza de sus aliados visigodos. Torismundo, el nuevo rey godó, sabía que Aecio le había manipulado para que se fuera. La alianza estaba rota, y Atila lo sabía. Primavera del 452. La nieve se derrite en los pasos alpinos, y con el deshielo baja la muerte. Atila no volvió a la Galia. Aprendió la lección, no luchar donde el enemigo es fuerte. Atacó donde Roma era débil. El norte de Italia. City of Aquileia, an impressive fortress considered impregnable, key to the Adriatic. Aquilea, la novena ciudad más grande del imperio. Murallas dobles, torres altas, almacenes llenos de grano. Sus habitantes se sentían seguros. Atila no tiene máquinas de asedio, decían. Se estrellará contra nuestros muros como las olas. Se equivocaban. Atila había aprendido. Durante el invierno, sus ingenieros, o quizás prisioneros romanos obligados, habían construido onagros y torres de asedio. El asedio de Aquilea fue brutal. 3 meses de bombardeo constante. La leyenda cuenta que Atila estaba a punto de rendirse. Sus tropas estaban cansadas, enfermas. Pero un día, mientras paseaba frustrado alrededor de las murallas, vio algo. Atila sonrió. Se giró hacia sus generales y señaló al pájaro. «Mirad», dijo, «los animales saben cuando una casa va a caer. Esa torre está condenada». Fue una inyección de moral supersticiosa. Los hunos redoblaron el ataque en ese punto exacto, y la muralla cedió. Lo que siguió no fue una conquista, fue una aniquilación. Atila ordenó que Aquilea fuera borrada de la faz de la tierra. Literalmente, no quería dejar ni los cimientos. Los supervivientes huyeron hacia los pantanos costeros, hacia unas islas de barro donde los caballos de los hunos no podían seguirlos. Allí, entre mosquitos y juncos, fundarían un refugio desesperado. Ese refugio se convertiría, siglos después, en la Serenísima República de Venecia. Pero Atila no miró atrás. El camino a Roma estaba abierto. Onward! Let terra pia! Aquilea's a waste of irons! En Milán, Atila entró en el Palacio Imperial. Vio un fresco en la pared que representaba a los emperadores romanos sentados en tronos de oro, con los reyes bárbaros, escitas, arrodillados a sus pies. Atila se rió. Llamó a un pintor. «Cámbialo», ordenó. Era la humillación final. Roma estaba de rodillas. El emperador Valentiniano III huyó de Rávena a Roma. Estaba aterrorizado. Aecio, el gran general, no tenía ejército suficiente. Sus aliados visigodos no vendrían esta vez. Estaba solo. El pánico en la ciudad eterna era palpable. La gente rezaba en las calles. Los ricos huían en barcos. Parecía el fin del mundo. Y entonces ocurrió el milagro. Atila estaba listo para cruzar el Po y marchar sobre Roma. Pero su ejército tenía un problema invisible: la peste y la disentería. El calor del verano italiano estaba matando a los hunos más rápido que las espadas romanas. Los suministros escaseaban porque habían quemado los campos. En ese momento de debilidad, llegó una embajada de Roma. No eran guerreros. No traían espadas. El Papa León y León el Magno salió al encuentro del azote de Dios desarmado. Solo con su fe y su séquito. Los generales de Atila se burlaron. ¿Qué va a hacer este viejo? Lanzarnos agua bendita. Pero Atila sintió curiosidad. Respetaba el poder, y este hombre irradiaba un tipo de poder que no entendía. Nadie sabe qué se dijeron. No hay actas de la reunión.
La leyenda dice que mientras León hablaba, Atila vio una visión en el cielo. Attila, the heavens condemn your path. You do not frighten me. Repent to fate's end or wrath. Es probable que la realidad fuera más prosaica pero igual de efectiva. León y probablemente le habló de la peste que diezmaba su ejército. Le recordó que el rey visigodo Alarico había muerto poco después de saquear Roma, como si la ciudad tuviera una maldición. Y, por supuesto, le ofreció un tributo inmenso en oro para que se fuera. Sea por miedo supersticioso, por pragmatismo militar o por el oro, Atila tomó una decisión que dejó al mundo estupefacto. «Damos la vuelta», dijo. Atila giró su caballo. «Roma no vale la muerte de mi pueblo. La peste es un enemigo al que no puedo matar con mi espada». Y así, increíblemente, Roma se salvó, por la palabra de un anciano y el miedo a una enfermedad invisible. Atila regresó al norte, cruzó los Alpes y volvió a sus palacios de madera en Panonia. Pero no estaba acabado. Juró que volvería al año siguiente. Amenazó con destruir el imperio de Oriente si no pagaban los tributos atrasados. Su ambición seguía intacta. Invierno del 453 después de Cristo. Atila estaba en la cima de su poder. Tenía cientos de esposas, pero sus ojos se posaron en una nueva. Una joven germana llamada Ildico. Se preparó una gran boda. Un banquete digno de un emperador. La noche de bodas, Atila bebió como nunca. Estaba feliz. Celebraba que seguía vivo, que seguía siendo el rey del mundo. Comió carne hasta hartarse. Bebió vino en copas de cráneos enemigos. Se retiró a su tienda nupcial con Ildico. Los guardias se quedaron fuera, escuchando las risas y luego, el silencio. A la mañana siguiente, el sol salió alto. Atila no salía. Los guardias empezaron a preocuparse. Era mediodía y el gran rey, que siempre madrugaba, seguía durmiendo. Gritaron su nombre. Silencio. Finalmente, el miedo superó al respeto. Rompieron la entrada de la tienda. Lo que vieron los dejó helados. No había asesinos. No había sangre en las paredes. No había señales de lucha. Y en la cama, yacía Atila. Estaba muerto. No había heridas de cuchillo. No había veneno visible. Había sufrido una hemorragia nasal masiva mientras dormía boca arriba, borracho. La sangre, en lugar de salir, se había ido a su garganta y lo había ahogado en su propio fluido vital. El hombre que había matado a miles, el guerrero que había desafiado a imperios, el azote de Dios, había muerto por una hemorragia nasal en su noche de bodas. La noticia corrió como la pólvora por el campamento. Los guerreros unos, hombres duros que no lloraban, se cortaron el pelo y se rajaron las mejillas con cuchillos. El rey más grande no debe ser llorado con lágrimas de mujeres, decían, sino con sangre de hombres. Pero la muerte de Atila trajo una pregunta más aterradora que su vida. ¿Qué pasa con un imperio mantenido solo por el miedo a un hombre, cuando ese hombre muere? El pegamento se había secado, el miedo se había ido, y los buitres, tanto dentro como fuera del Imperio I, empezaron a volar en círculos. El gigante había caído, no por una lanza romana, ni por una flecha goda, sino por su propia sangre. La noticia de su muerte golpeó el mundo antiguo como un terremoto silencioso. En Constantinopla, el emperador Marciano soñó esa misma noche que el arco de Atila se partía en dos. En Roma, el Papa León dio gracias a Dios. Pero en las estepas de Panonia, el sonido no era de alivio. Era un aullido. Los unos no lloraban. Se cortaban. Los mejores guerreros de su guardia personal, hombres que habían quemado ciudades enteras sin pestañear, rodearon la tienda real. Sacaron sus dagas curvas y se rajaron las mejillas, el pecho, los brazos. La sangre corría sobre sus armaduras de cuero. Decían, el rey más grande de la tierra no debe ser llorado con lágrimas de mujeres, sino con la sangre de los hombres. Pero el verdadero misterio empezaba ahora.
El funeral de Atila es, hasta hoy, uno de los secretos mejor guardados de la arqueología. This bank is a quagmire. The Tisa flows dark tonight. Keep alert, eyes on the water. Para evitar que sus enemigos saquearan su tumba, los hunos realizaron una operación de ingeniería macabra. Desviaron el curso de un río entero. Construyeron una presa temporal, secaron el lecho del río y cavaron allí la fosa. El cuerpo de Atila fue colocado en 3 ataúdes, uno dentro del otro, como una muñeca rusa de la muerte. El primero era de oro, símbolo de su realeza y del sol que gobernaba las estepas. El segundo era de plata, símbolo de la luna y de los tributos que Roma le había pagado. El tercero, el exterior, era de hierro, símbolo de la guerra y de la fuerza bruta con la que había sometido a las naciones. Dentro, arrojaron armas enjolladas, copas de los reyes que había derrotado y tesoros incalculables. Luego, volvieron a abrir la presa. El agua cubrió la tumba. El río volvió a su cauce. Atila descansaba bajo la corriente, invisible, intocable. Pero quedaba un cabo suelto. Los testigos, los esclavos que cavaron la tumba y desviaron el río sabían dónde estaba el tesoro. Así que los hunos hicieron lo único que sabían hacer. Los mataron a todos. Cientos de hombres ejecutados en la orilla para que el secreto muriera con ellos. Nadie salió vivo de ese funeral, excepto los verdugos. Y así, la tumba de Atila desapareció de la historia, convirtiéndose en el santo grial de los buscadores de tesoros. Pero con el rey bajo el agua, en la superficie, los lobos empezaron a pelearse. Atila había unido las tribus con su puño de hierro. Sus hijos, sin embargo, no heredaron su genio, solo su ambición. Eyak, el mayor y heredero designado, quería el imperio para él. Denjicich y Ernak, sus hermanos, no estaban dispuestos a obedecerle. «Somos hijos del dragón igual que tú», le dijeron. Cometieron el error fatal. Decidieron dividir el imperio como si fuera una herencia familiar. Tú te quedas con los godos, tú con los gépidos, tú con los alanos. Trataron a las naciones guerreras como si fueran ganado. Ardarico, el rey de los gépidos y antiguo consejero de confianza de Atila, se sintió insultado. Había servido lealmente al padre, pero no iba a ser esclavo de los hijos malcriados. Se reunió en secreto con los ostrogodos y los érulos. «El león ha muerto», les dijo, «y sus cachorros se están mordiendo entre ellos. Es hora de romper las cadenas». Año 454 después de Cristo. Un año después de la muerte de Atila. La batalla de Nedao, en algún lugar de la actual Panonia, fue el reverso oscuro de los campos cataláunicos. Esta vez, no eran romanos contra bárbaros. Eran bárbaros contra bárbaros. Los antiguos súbditos germánicos se alzaron contra sus amos hunos. Los hunos, divididos por la guerra civil entre los hermanos, lucharon sin coordinación. Su famosa táctica de dispara y huye no funcionó contra hombres que habían luchado a su lado durante décadas y conocían cada movimiento. Fue una masacre. Eyak murió en la batalla. 30.000 hunos cayeron ese día. El mito de la invencibilidad huna, que Atila había construido con tanto cuidado, se hizo pedazos en una tarde. Los supervivientes, liderados por Denjicich y Ernak, huyeron. Huyeron hacia donde habían venido 80 años atrás. Se disolvieron en la historia. Algunos se integraron en el ejército romano. Otros se mezclaron con los búlgaros. El imperio de los hunos, que había hecho temblar al mundo desde China hasta Francia, desapareció tan rápido como una tormenta de verano. Pero la historia tiene un sentido de la ironía cruel, porque la caída de los hunos no salvó a Roma. De hecho, la condenó. Volvamos a Flavius Aetius, el vencedor de Atila, el último romano. Con Atila muerto, Aecio ya no era necesario. El emperador Valentiniano III, ese hombre débil y envidioso que había huido de Rávena, miraba a Aecio con recelo. Aecio era demasiado poderoso. Controlaba el ejército. Era un héroe popular.
Un consejero venenoso, el eunuco Heraclio, susurró al oído del emperador: mientras Aecio viva, tú no eres el emperador. Eres su marioneta. Caesar, el informe financiero es grave. ¿Qué tan grave, Aecio? Las arcas están vacías, mi señor. Necesitamos más ingresos. Aecio estaba tranquilo. No llevaba armadura. ¿Por qué iba a temer al hombre al que había salvado 1000 veces? Valentiniano se levantó del trono. Por primera vez en su vida, tenía una espada en la mano. «Ya no seré tu esclavo», gritó el emperador. Valentiniano atacó a Aecio. Los guardias del emperador se unieron y lo remataron en el suelo. El hombre que había detenido a Atila murió asesinado por el emperador al que protegió. Mientras Aecio se desangraba en el suelo de mármol, un cortesano romano miró al emperador y dijo la frase más famosa del final del imperio. «Señor, no sé sus motivos, pero acaba de cortarse la mano derecha con la mano izquierda». La profecía se cumplió. 6 meses después, 2 antiguos oficiales de Aecio asesinaron a Valentiniano III mientras practicaba tiro con arco, en venganza por su general. El trono quedó vacío. El ejército estaba sin líder. Y los hunos ya no estaban allí para mantener el equilibrio del terror. ¿Y quién aprovechó el caos? ¡Adelante, mis guerreros! ¡Por el honor de los vándalos, que tiemble Roma! Los vándalos, desde África, vieron que Roma estaba indefensa. Sin Aecio, sin ejército, sin aliados. Año 455 después de Cristo. Solo 2 años después de la muerte de Atila. Los vándalos llegaron a Roma. Y esta vez, no hubo Papa León que los detuviera. No hubo milagro. El saqueo de Roma del 455 fue metódico. Duró 14 días. Los vándalos no dejaron nada. Arrancaron hasta el techo de cobre del templo de Júpiter. Se llevaron a la emperatriz y a sus hijas como esclavas. Roma no cayó por Atila. Pero Atila fue el martillo que rompió el muro para que otros entraran. Vemos a los hunos en la estepa. Vemos la cara de terror de los romanos. Vemos la carga de los campos cataláunicos. Vemos la tumba bajo el río. Los hunos fueron un relámpago en la noche de la historia. Breve, aterrador, iluminando el mundo por un instante antes de dejarlo en una oscuridad diferente. No construyeron ciudades. No escribieron libros. No dejaron leyes. Pero hicieron algo más grande. Empujaron a las naciones. Rompieron las fronteras. Forzaron a Roma a transformarse y morir. Sin los hunos, no habría Edad Media. No habría Europa tal como la conocemos hoy. Fueron los parteros brutales de un nuevo mundo. Dicen que en las noches de tormenta en Hungría, todavía se puede escuchar el galope de un caballo fantasma. Y si escuchas con atención, entre el trueno, oirás la risa de un hombre que se atrevió a desafiar a Dios.